Buenos días, siendo el día 29 de noviembre de 2017, se da inicio a la audiencia pública de trámite y fallo programada para las 9:50 de la mañana dentro del proceso ordinario laboral iniciado por Jorge Arturo León Rosso contra Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. El expediente es el número 02-2015-0065402. Preside este acto el magistrado ponente Carlos Andrés Vargas Castro con la asistencia de los magistrados con quienes integra la decisión. Se deja constancia que esta audiencia comparece la parte actora en compañía de su apoderado, ya reconocido dentro del proceso. A continuación, entonces, doctor, se le otorga el uso de la palabra, no se hace presente apoderado de la demandada para que se identifique y brevemente exponga sus alegaciones. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Un saludo para usted y los demás integrantes de la sala, muy respetuoso. En esta oportunidad y teniendo en cuenta la oportunidad que me brinda respetuosamente, me permito presentar a los alegatos de conclusión en esta instancia, solicitando desde ahora que al momento de definir el fondo del asunto se sirva a confirmar la sentencia proferida por el juzgado del conocimiento, teniendo en cuenta que la misma se encuentra apoyada en un onus probandi debidamente demostrado, enfrentado a una circunstancia evidentemente ausente de pruebas, y desde el punto de vista pues de la realidad laboral que vivió un trabajador acorde con la misma. En ese orden de ideas, es conveniente precisar que en todos los estudios que se llegaron a aportar en el presente asunto, se establece que fueron primeramente muestreos de carácter general, que son admisibles desde el punto de vista de salud ocupacional y desde el punto de vista epidemiológico, como se establece desde el punto de vista técnico. Y en ese orden de ideas, establecer también que el cargo desempeñado por el aquí demandante lo fue durante 29 años, algo más de 29 años, en un mismo centro de producción que está clasificado como de alto riesgo, está catalogado como en el quinto lugar de la escala que a través del decreto 1295 de 1994 se determinó como la máxima para definir que efectivamente los trabajadores de este centro de producción se encuentran en alto riesgo. En ese orden de ideas, no obstante que la misma historia ocupacional que se ha aportado al expediente determina que el trabajador durante los 29 años estuvo en un cargo de labores varias, donde le tocaba cumplir labores de aseo con escoba en seco, con barrido en seco, con aire comprimido, que generaba infinidad de partículas. ¿Qué partículas? Nada más y nada menos que la sílice, el asbesto y el carbón. Estos tres elementos, material particulado, debidamente demostrado en los estudios como se establece, por ejemplo, en el estudio Ferguson, y en los demás, analizados inclusive por las mismas ARPs de esa época, hoy ARLs, como era Suratep en su momento la afiliadora, determinan que son productoras de cáncer debido a una larga exposición, como es la del aquí demandante. De otro lado, establecer que la dependencia a la cual dependía, en la cual estaba registrado el trabajador aquí demandante, era de vidrio plano. Esa dependencia de vidrio plano es nada más y nada menos, lo conozco personalmente porque fui a una inspección judicial, y ahí están todos los rodillos de asbesto que se manejan como mecanismo, no como materia prima, pero sí como materia definitivamente determinante, valga la redundancia, determinante para producir el vidrio en excelente estado, dado el hecho de que es un aislante de calor efectivo y es el único que en el momento en que trabajó el aquí demandante estuvo presente en la industria del vidrio. Es conveniente precisar que en el estudio Ferguson, en cuanto analiza o en el momento de analizar el asbesto, determina que son partículas tan pequeñas que ni siquiera se ven en el medio ambiente, están pululando, y las mismas son tan volátiles debido a su poco peso que ingresan en el organismo de los trabajadores, sobrepasan las cilias, los pelitos que tenemos dentro de las fosas nasales y van directamente a los alvéolos pulmonares, y con exposiciones de larga data se llegan a asentar en esos alvéolos pulmonares, y dice que se asientan como alfileres, los que a la larga pueden llegar a producir una enfermedad que es exclusiva del asbesto, y eso nos lo están diciendo inclusive las noticias últimamente, que es el mesotelioma pleural maligno, es exclusiva del asbesto y es una enfermedad irreversible, mortal. A estas circunstancias y a estas condiciones fue a las que estuvo expuesto el trabajador, no obstante reiterar que no solamente fue al asbesto. De otro lado, también me permito manifestar que, dado el hecho que conozco la planta como tal,
como consecuencia de esa inspección judicial dentro de un proceso ordenado por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de esta ciudad, pude conocer en qué cantidad se maneja la sílice, porque es que ahí mismo está la planta productora, ahí se hace la explosión a través de dinamita, de la piedra, de la roca, donde está justamente ese material, y ese material se traduce luego de todo el desarrollo que se da en la producción, se determina nada más y nada menos que en un material de alta volatilidad, de igual manera que el asbesto, generador en varios de los casos, como uno de los testigos que estaba aquí citado y no pudo asistir justamente por razones y condiciones de salud, generadores de neumoconiosis. De otro lado, el carbón, que también es generador nada más y nada menos que de la antracosis. Así las cosas, la circunstancia que está aquí planteada es nada más y nada menos que frente a un material particulado que no ha sido delimitado a través de cierres herméticos, como lo dicen los mismos estudios, honorables magistrados, no lo dice por ningún lado, lo que indica que desde el punto de vista ocupacional todos estaban expuestos a lo mismo, y así han venido saliendo las sentencias que, entre otras cosas, honorables magistrados, en este momento me permito traer a colación y presentaré a título informativo, desde luego, y si a bien lo tiene la honorable sala, una sentencia que ya salió, porque es que la injusticia social se ve precisamente cuando se van estos casos para la Corte Suprema de Justicia, demoran 5, 6, 7, 8 años, y caso como en el presente que me tocó acudir inclusive a la acción de tutela, y gracias a eso se adelantó su resultado, estuvo aproximadamente 3 años en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en ese orden de ideas, pues me permitiré traer a colación que exactamente las mismas pruebas que militan en este expediente son las mismas que ha traído a colación el sentenciador en casación, en este caso, mediante sentencia del honorable magistrado Luis Gabriel Miranda Huelvas, en sentencia SL 18578 del 2016, radicación 70.662, en el proceso en el cual yo también fui su apoderado, demandante Pedro José Sotelo. Y en ese orden de ideas, en la parte considerativa de la sentencia, muy respetuosamente me permito traerlo a colación porque considero indispensable en aras pues de los derechos que corresponden no solamente desde el punto de vista laboral a una persona que laboró durante tanto tiempo sometido a una situación y a unas circunstancias peligrosas para la salud, como está debidamente demostrado, y en ese orden de ideas las mismas circunstancias, las mismas pruebas son las que militan en esta oportunidad. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, dice: la historia ocupacional del actor vista, entre otros, a folio 29 a 30 del expediente, de acá cuenta de que desempeñó 2 cargos, labores varias, del 23 de noviembre del 84 al 28 de febrero del 88, y de operador de equipos en varias, en térmica, del 29 de febrero del 88 al 15 de diciembre del 2009, fecha en la cual terminó su contrato de trabajo, que en la primera época realizaba sus tareas en cualquiera de las dependencias de la planta, como en el caso del aquí demandante, en especial en planta térmica, y en la segunda en el área de planta térmica, que su tarea inicial fue la de colaborador y ayudante de otras personas en toda clase de trabajo que le fueran asignados, y la posterior efectuar labores necesarias para asegurar un correcto funcionamiento de los equipos, y que siempre desempeñó sus labores en turnos de 8 horas. Siendo ello así, dice la Corte, en ningún yerro de apreciación incurrió el juzgador cuando de la lectura de ese medio de prueba asentó de que en los cargos ejercidos por el actor tenía que movilizarse por distintas áreas de esa planta y estar dentro de la llamada planta térmica, pues eso es lo que surge indubitable de las expresiones copiadas atrás textualmente. El estudio realizado por el llamado grupo Guillermo Ferguson, que también se trajo a colación aquí, honorables magistrados, en el periodo de septiembre del 91 al 92 concluyó, luego de la descripción de tareas y materias, de áreas y materiales a los que se habían expuesto los trabajadores de la planta de fabricación de vidrios de Cogua, para aquella época, que allí sobresalen los riesgos ocasionados por el empleo de materias altamente peligrosas en un ambiente laboral que no ha sido diseñado para delimitar la exposición de los trabajadores a dichas sustancias en los diferentes momentos de su procesamiento, que fue lo que de su lectura destacó el tribunal, al sostener que en esa exposición de los trabajadores estaba íntimamente ligada a la generación de cáncer, pues esas son las expresiones que se destacan al referir la peligrosidad de las materias primas utilizadas en la empresa: sílice, carbón, asbesto, benceno, cloruro de vinilo, plomo, cadmio, níquel, aceite RX, ultravioleta, nitrato de plata, cromo, berilio y aminas aromáticas. De lo anotado no es dable deducir un error del juzgador al indicar que ese estudio daba cuenta de la peligrosidad de las mentadas materias primas, menos con el carácter de ostensible o manifiesto. Cuestión distinta es que el dicho
que el dicho estudio arroje unos datos probatorios coincidentes con una determinada época de labores del trabajador y no con toda, pues el tribunal en ninguna manera hizo esa afirmación, como tampoco que de él únicamente concluyera la exposición riesgosa de la salud del trabajador durante su servicio laboral a la empresa. Tercero, el estudio ambiental de polvo adelantado por el IS, folios 73 a 75 de febrero de 1988, sin dubitación alguna, dice la Corte, indica que los análisis efectuados en el recinto laboral de la empresa superan los valores límites permisibles corregidos con un grado comprendido entre el 4.19 y el 7.80, y con fundamento en ese diagnóstico se señala que la empresa debe controlar este riesgo disminuyendo las concentraciones ambientales de polvo y partículas por debajo de los límites permisibles recomendados. Dice la Corte, luego no incurrió el tribunal en hierro probatorio alguno cuando sobre esto se sostuvo que la entidad de seguridad social había hecho recomendaciones a la empresa para disminuir los riesgos a los cuales se habían expuesto sus trabajadores, específicamente los de la planta de Cogua, que fue el lugar donde laboró el demandante. Más adelante, honorables magistrados, y aludiendo al estudio de cristalería Peldar, que también se denomina el de realizado por el Instituto de Higiene, Ambiente y Salud Limitada, muestra que los polvos generados en los procesos y operaciones de la planta de Cogua presentaban concentraciones de sílice libre de alto riesgo higiénico-sanitario, lo que ameritaba que se adoptaran múltiples tareas para evitar su aspersión y disminuir los tiempos de exposición y contribuir a su manejo y extracción, situaciones todas ellas a las cuales se refirió el juzgador sin que se advierta una tergiversación en su apreciación, muchísimo menos en el grado de mayúscula. El informe de evaluaciones ambientales de material particulado de Suratep de diciembre de 1996 al que aludió el juzgador como referente a la proliferación de material peligroso en las diversas áreas de trabajo de la empresa, consigna en el punto 5.1.3 del título Materias Primas que el operario labores varias es uno de los oficios en los cuales el trabajador está más expuesto a material particulado y en uno de los que se detectó que el trabajador menos utiliza equipos de protección. Nótese bien, honorables magistrados, que hace alusión justamente en este caso específico a la labor que desempeñó el demandante durante 29 años y algo más. Concluye en ese acápite, de donde la conclusión del tribunal de que la dispersión de esos materiales en las diferentes áreas del recinto laboral de la empresa supera los límites permitidos y tolerables para la salud humana, constituyéndose en riesgoso, en manera alguna constituye un desafuero, pues no por el hecho de que hubiera referido en algún momento que el riesgo era aparente, significa que no estuviera presente en el ambiente laboral, dado que el citado informe sí refiere esa presencia como real, según se ha visto y por encima del nivel 2 del riesgo, que de acuerdo con el literal de este documento como de los anteriores da lugar a calificarla como de alta, pues la única que técnicamente puede tenerse como aparentemente no representa riesgo es la inferior al nivel 0 o número 1. Más adelante dice que en el informe de evaluaciones ambientales de contaminantes químicos, este es del año 2001, refiere similar situación a la antedicha, esto es, que la concentración de materiales peligrosos para la salud humana aparentemente no representa riesgo cuando es inferior a 1, pero de ahí en adelante es adecuado implementar medidas de control las cuales recomienda de manera precisa para las distintas áreas de trabajo, según las tablas que contiene, distinguiendo entre medidas de control entre la fuente, en el medio y en el mismo trabajador. Nótese bien, de aquí en adelante, por ejemplo, nos habla de la Sociedad de Medicina del Trabajo, que también se trajo a colación aquí en el informativo. Doctor, perdón, le ruego que vaya terminando porque tenemos más audiencias, lleva ya como 15 minutos usted en el uso de la palabra. Bueno, honorable magistrado, por fortuna me queda nomás un acápite, pero en ese orden de ideas simplemente me permito reiterar que ya la Corte Suprema de Justicia en un caso semejante y frente a una situación que se presentó casación en relación con unas sentencias proferidas en segunda instancia favorable al trabajador, en iguales condiciones desde el punto de vista ocupacional que las del aquí demandante, y esto es más todavía en tratándose de un trabajador que ha laborado durante más de 29 años en un área donde le tocaba estar en todos los diferentes sitios de trabajo de ese centro de producción, es dable que al trabajador se le determine como que estuvo trabajando y laborando en un sitio de alta peligrosidad para la salud y por ende es un titular del derecho consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 y su decreto 758 del mismo año, dadas las circunstancias aquí planteadas, no sin antes reiterar que las circunstancias que se han planteado en esta oportunidad, como las que traje a colación desde el punto de vista de la sentencia traída al recuento, obviamente son exactamente las mismas que rodearon la circunstancia laboral del aquí demandante. Muchísimas gracias, honorable magistrado, y si a bien lo tiene, puedo hacer
entrega de la copia informal de esta... No, doctor, ya la leyó y no es la oportunidad para allegar documentos al expediente. Muchas gracias. Previa liberación, los magistrados dictan la siguiente sentencia. Estudia la sala en esta audiencia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo emitido por la jueza segunda laboral del circuito, mediante el cual condenó a reconocer pensión especial de vejez. Se da el caso de resolver el recurso de apelación, sin embargo, como el fallo resultó adverso con pensiones, entidad de la cual es garante de la nación, la sala en primer término lo atenderá en grado de consulta para establecer si el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por haber estado permanentemente expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas. Pues bien, de conformidad con la historia ocupacional suscrita por el gerente de Relaciones Industriales de Cristalería Peldar S.A., el actor se desempeñó desde el 2 de julio de 1980 y hasta el 10 de junio del 2008, comillas, en la ejecución de trabajos sencillos como ayudante de otros o de tareas específicas de aseo, limpieza, movimiento de materiales. Como su nombre lo indica, ejecuta labores varias que deben realizarse en cualquiera de las dependencias de la planta, es un colaborador y ayudante de otras personas en toda clase de trabajos que le sean asignados. Labor que realiza sin exposición al calor, indicando, cierro comillas, indicando además que las labores fueron ejecutadas con las manos, escobas, traperos, papel, movimiento de cajas, en el área de bodega de vidrio plano, folio 40. Ahora, según el estudio ambiental de polvo adelantado por el Instituto de Seguros Sociales en febrero del año 1988, que obra folio 7080, y de conformidad con el flujo del proceso del vidrio plano, que obra folio 73 vuelto del expediente, la bodega de vidrio plano en la que el actor desempeñó sus actividades se encontraba previo al despacho del producto terminado e inmediatamente después del área de selección y empaque. Quiere decir esto que las funciones adelantadas por el actor no estaban relacionadas con la manipulación de materias primas y en consecuencia el lugar que ocupaba en el flujo de producción del vidrio plano no estaba expuesto a las partículas de sílice y asbesto, que según diferentes estudios estaban presentes en otras áreas y puestos de trabajo como el área de formación y quebrado de vidrio plano, folio 664 vuelto. Siendo oportuno señalar que ninguno de los estudios, análisis y conceptos allegado por la parte actora a folio 70-296 se analizó el puesto de trabajo del demandante específicamente. Conviene precisar que a solicitud de la parte actora fueron escritos los testimonios de Siervo Tulio Arévalo, Parmenio Barrera y Ricardo Álvarez, quienes no comparecieron en la oportunidad indicada por el juez, alegando el apoderado de la parte actora que se trataba de enfermos ocupacionales, por lo que su comparecencia no fue posible. En consecuencia, la sala no cuenta con elemento alguno que le permita concluir que, contrario a lo consignado en la historia ocupacional del demandante, folio 40, este se desempeñó de manera permanente en áreas en las que estuvo expuesto a sustancias comprobadamente cancerígenas y que en tal evento tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial por actividad de alto riesgo deprecada. No pasa por alto la sala que la historia ocupacional se indica que las labores debían realizarse en cualquiera de las dependencias de la planta. Sin embargo, se reitera, la parte actora no aportó elementos probatorios, testimonios por ejemplo, que le permitieran a la sala establecer que trabajó en un área diferente a la señalada por Cristalería Peldar o que en las que estuvo su salud pudo verse menguada, faltando de esta forma al deber que impone el artículo 167 del Código General de Proceso de demostrar los supuestos en los que fundó sus pretensiones. En consecuencia, resulta forzoso para la sala revocar las condenas impuestas y en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones elevadas en su contra. Finalmente, en cuanto a la sentencia que el apoderado de la parte actora nos leyó en esta sesión, considera la sala mayoritariamente que se trata de supuestos fácticos diferentes a los que aquí se están analizando, pues en ese caso se trataba de un empleado que trabajó en el área de térmica, no siendo el mismo caso del aquí demandante. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar el fallo apelado para en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones elevadas en su contra. Segundo, sin costas en esta instancia. El anterior fallo que ha notificado en estrados a las partes y a sus apoderados. ¿Desea el apoderado presente intervenir para algún recurso? Respetuosamente y estando dentro de la oportunidad que me brinda la ley, concretamente el artículo 86 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en esta oportunidad, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, que se trata de una pensión especial de jubilación, interpongo el recurso extraordinario de casación, su señoría, para ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. La sala entiende oportunamente interpuesto el recurso sobre su concesión, se manifestará por auto separado de esta audiencia.
Intervinieron en esta audiencia los magistrados Carlos Andrés Vargas Castro, Marleni Rueda Olarte, con salvamento de voto que allegará por escrito al expediente, y Manuel Eduardo Serrano Vaquero. No siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada. Muchas gracias.